Perry Stone fue instruido en lo sobrenatural cuando era joven, pero pocos, desafortunadamente, tienen mentores como los que él tuvo. Ahora Perry quiere enseñarte los secretos del mundo invisible. Algunos encuentros angelicales, la venida de la gran gloria e incluso secretos rabínicos antiguos de los días del templo y francamente, yo nunca escuché esto antes. Ahora, en Es Sobrenatural. Hay una dimensión sobrenatural. ¿Un mundo más allá del conocido? De lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. Muchas personas te ven y te creen un maestro de profecías, un maestro de las raíces judías, y no saben nada de lo por ejemplo, no creo que muchos sepan esto. ¿Sabían que él tiene un ángel que lo sigue? Es su ángel de la tercera generación el que lo sigue ahora. ¿Qué pasa cuando este ángel se presenta? Diré esto. En realidad lo digo ante el Señor, no lo percibo todo el tiempo. Pero probablemente fue en 10 ocasiones diferentes y fue absoluta y totalmente inesperado, sin orar por ello ni pedir por ello. Cuando estoy en los servicios, la atmósfera a nuestro alrededor cambia y todos ahí, incluso personas que tropezaron o se alejaron de Dios, pueden sentirlo. Normalmente el llanto viene a todos. Se siente una santidad real de Dios ante todos. Hay una conciencia tan real de Él y una conciencia del Espíritu Santo que llega a nosotros. Y después lo que siempre ocurre es un cambio radical en el sermón. Totalmente, sin anotaciones, sin... Yo pongo las escrituras, la Biblia está en el púlpito y entro en la esfera de la administración, o puede venir en una palabra profética muy profunda e inesperada. Otra cosa que he notado es que en una ocasión había una transición en el ministerio, una transición muy fuerte, y yo estaba muy agobiado por todo el peso que tenía sobre mí. Entre más peso, más presionado, y yo me quejaba y dije, Señor, ¿cómo puedo hacer lo que me has pedido hacer? No puedo hacerlo físicamente, y ¡Wow! Casi no puedo hablar, esto es lo que me pasa cuando hablo de esto. Estaba sentado en una enorme silla en mi escritorio, me di la vuelta y comencé a sentir que una mano se acercaba. Cuando la mano llegó a ella, todo el vello en mi cuerpo se levantó. Mira, la presencia del Espíritu Santo obra desde, digamos en Juan 7, del vientre hacia afuera. Una presencia angelical está a tu alrededor. Tú nunca la sentirás dentro de ti, sentirás el mover de la unción, pero la sentirás aquí. Bueno, cada vello de mi cuerpo se levantó y de pronto el llanto vino a mí. Y el peso, en 10 minutos, la presión que tenía sobre mí desapareció. Y desde ese momento, y yo en realidad cometí un error. Mi papá siempre me dijo, Perry, cuando sientas esta presencia, quédate ahí. No escapes de ella, pero me emocioné tanto. Esto suena loco. Salté, corrí por mi oficina, corrí a la oficina de mi secretaria, golpeé su puerta, y yo toqué la puerta y dije, no creerás lo que pasó, Dios mío, no puedo creer lo que pasó. Todos estábamos emocionados, corrí a otra oficina y de repente pensé, ¿qué estoy haciendo? Volví a mi oficina con la esperanza de que siguiera ahí y no fue así. Solo me dije, Perry, ¿qué hiciste? Porque, ¿qué habría pasado? ¿Qué habría pasado si no me hubiera ido? Ahora déjame decirte esto. Fluiremos así por las personas. Uno de los errores que veo en la iglesia contemporánea es que personalizamos los servicios a beneficio de las personas. ¿Eso es adaptarse al visitante? Sí, pero todo se personaliza por un periodo de tiempo. He oído a pastores decir, haremos un servicio de 55 minutos, todos saben cuán largo será el sermón y la música también. Este es el daño que le hacemos a las personas. Cuando los llevamos al borde de un lugar sagrado, cuando los llevamos a la presencia de Dios y después los sacamos prematuramente, es como un nacimiento prematuro. Cuando tienes un parto prematuro, tú tienes un bebé que no se desarrolló. Algo, puede ser el corazón, los pulmones, o físicamente, no está desarrollado del todo y debe quedarse
en el hospital por un largo tiempo hasta que se desarrolle completamente, y acercamos tanto a las personas a la presencia de Dios. Bueno, no digo que todos lo hagan, pero la mayoría sí. Queremos sacarlos del servicio a las 12 porque somos activos, los niños juegan por la tarde o quieren salir a pasear, cualquiera que sea la causa. Y me entristece esta nueva generación debido a que muchos experimentan la iglesia, pero no la gloria. Y entonces, ¿qué hacemos? Nosotros personalizamos el servicio para ajustarlo no a las necesidades de las personas, sino lo ajustamos a las actividades de las personas. Y lo que pasa es que no puedes encontrar profundidad con Dios hasta que te mueves en la progresión del Espíritu de Dios. Cambiemos la velocidad por un Sí, segundo. bien. Porque tú tienes una revelación que aprendiste de los rabinos. Yo Sí. soy judío y nunca escuché de esta Es cierto. revelación. Por ejemplo, lenguajes sobrenaturales, lenguas. Siempre Sí. me dijeron, bueno, esto no comienza hasta después, Pentecostés, sí, después cierto. del Pentecostés, Cierto. pero tú lo aprendiste diferente. Dime sobre eso. De acuerdo. Fue en los 90, el rabino mayor, uno de los rabinos mayores en Jerusalén, en la fundación Western Wall Heritage. Nos conocimos una noche, entrábamos a las 10 y 11 de la noche porque él oraba en la noche, de las 11 hasta las 3 de la mañana. Él oraba durante ese tiempo. Y preguntó sobre mis creencias. Debo contarte esto, es gracioso. Así que aquí hay una fotografía de él, justo ahí. Ese es el rabino Getz, ese es el joven Perry Stone. Las personas pueden verlo, la versión joven. Así que lo que él hacía justo ahí, él me mostraba dónde está escondida el Arca del Pacto, en cierta ubicación debajo del monte del templo. Y no pienso adentrarme en eso, así que él me preguntó qué creía y yo dije, ¿sabe qué? Él es un tanto místico, así que solo lo vi. Le dije, yo creo en los pactos, yo creo en la redención, y le dije, yo creo en expulsar demonios. Y él me miró y me dijo, hay un hombre en la Western Wall que ora que cree que es Elías, pero no lo es. ¿Puedes expulsar al diablo de él por mí? Fue gracioso. Formamos un gran vínculo en ese punto y luego le Sí, dije... estoy yo le dije seguro, esto. sí. Sí. Dije, también creo en hablar en lenguas, que es el lenguaje de oración del Espíritu Santo. Él me miró sin parpadear y dijo, ¿te refieres al lenguaje de Dios? Y dije, aguarde un minuto. ¿Sabes sobre el lenguaje de Dios? Yo pensé que creyó que era el lenguaje hebreo o algo así. ¿Cierto? Él dijo, bueno, tenemos una tradición judía. Y me dijo, yo la creo. En el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, Dios le daba una lengua para comunicarse. Una lengua que no le es familiar, que solo él y Dios podían hablar, y nadie más podía oír. Dije, bueno, ¿por qué podría ser así? Dijo, así Satanás y los espíritus no pueden interferir con lo que ellos dicen. ¿Piensas que es asombroso que ellos hablaran en lenguas? Ahora debes saber esto, porque esto es aún más asombroso. Solo quiero mencionar algo sobre el tío del padre de Perry. Su nombre era el tío Rufus. Tú sabes que el tío Rufus llegó ¿a qué grado escolar Tercer grado. llegó? Solo tercer grado. Solo el tercer grado. El tío Rufus podía hablar el idioma de cualquier persona con la que hablaba. El Sí. tercer grado de escuela. Él predicó el evangelio. Y Perry profetizó. Lo escuché salir de su boca un poco antes de que saliéramos al aire. Que todos estos dones que le fueron impartidos está dispuesto a impartirlos a ustedes. Volveremos. Cierto, aleluya. Muy bien, Perry. Esto es asombroso para mí. Háblanos sobre el aliento del Santísimo, Bien. las enseñanzas de los rabinos antiguos. Bien, había una creencia de que en el tabernáculo de Moisés tú sabías cuando la gloria del Señor bajaba por, número 1, el sonido de un hombre respirando. Era como una respiración, como si el viento soplara. Y número 2 es que interiormente en el lugar santo y el lugar santísimo habían unas cortinas que se movían como los pulmones de un hombre respirando, se expandían de adentro hacia afuera. A eso se le conoce como el aliento del Santísimo. Ahora, lo que es interesante es que en hebreo las palabras respirar, viento y espíritu son la misma palabra. Debes leer el contexto del versículo para saber de qué están hablando. Y el Ruach HaKodesh significa el Espíritu Santo. Ahora, si
rastreas esto, sabrás que está en el tabernáculo de Moisés. Se conoce como el aliento del lugar santo, el aliento del Santísimo, aliento santo, Espíritu Santo. En otras palabras, el sonido del aliento fue una manifestación del Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo o el Espíritu Sagrado, el Espíritu de Dios. Y lo que es interesante es que si vas al Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4, en el día del Pentecostés, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Justo antes de que tu padre ascendiera, él te dio unos consejos. ¿Qué fue lo que te dijo? Bien, nos sentamos en la casa y él tenía 78 años en ese tiempo y me dijo, tuve un sueño. Dijo, haré el sueño muy corto. Dijo, en este sueño estoy en un servicio en la iglesia y veo al enemigo atacar personas. Lo veo atacar personas y él hablaba sobre el pecado sexual, hablaba sobre la tentación, hablaba de las presiones, hablaba de depresión. Dijo que todo esto vendría en contra del pueblo de Dios. Después dijo, el Señor me dijo esto. Continuó, voy a decírtelo porque no voy a vivir lo suficiente para contárselo a las personas. No puedo salir y predicarlo ahora porque estaba envejeciendo. Le contesté, bien, ¿qué es? Ahora, cuando el Espíritu de Dios se mueva en ti, dile a las personas que esta es la solución contra los ataques que vendrán. Y estas fueron sus palabras exactas. Deben aprender a orar excesivamente en el Espíritu. Y pregunté, papá, ¿a qué te refieres con excesivamente? Respondió, no a tu adoración normal en la iglesia, no a tu oración normal en el Espíritu al ir a trabajar. Y dijo, tú deberás ir a una cámara de oración y orar en el Espíritu a veces de 30 minutos a una hora para romper cosas en ti. Continuó, si no oras, me miró y dijo, si tú y esta generación no aprenden a orar en el Espíritu, estarán bajo un ataque del que será difícil poder salir. Difícil salir. Es obligatorio. Sí, es algo obligatorio. Y entonces, cuando él me dijo esto de orar excesivamente, dijo, ahora recuerdas a tu tío Rufus. Te explicaré quién era tío Rufus en caso de adentrarnos en su historia. Rufus Dunford fue el tío de mi papá, y Rufus Dunford tenía un don. Cuando fue salvado y lleno del Espíritu Santo, pudo hablar en diversas lenguas, de cualquier idioma del mundo. Iba con los extranjeros de los campos de carbón en Virginia del Oeste que trabajaban en las minas y les hablaba en lenguas, debido a que esas personas venían de otro país y no sabían hablar bien inglés. Nadie podía predicarles, así que él les predicó, les dio testimonio, pensaron que él sabía su idioma, incluso pensaron que era sacerdote católico cuando hablaba latín. Lo llamaban Padre Dunford, porque pensaban que era sacerdote católico. Perry, ¿orarías rápidamente para que todos se llenen del Espíritu Santo y hablen en lenguas? De acuerdo, lo primero que quiero que hagas es... debes arrepentirte, así que hagamos una oración de arrepentimiento. Todos en el estudio, si es que están de acuerdo, digan esto conmigo. Padre en el cielo. Padre en el cielo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vengo a ti. Pidiéndote perdón. Por todos mis pecados. Por todos mis pecados escondidos. Pecados secretos. Pecados públicos. Lo que sea que te desagrade. Dios, perdóname. Dios, Límpiame por la sangre de Jesús. Ahora mismo. Ayúdame, Señor, a caminar en victoria, a caminar en fe, a seguirte y a tener liberación en mi vida y corazón. Hoy recibo a Jesús como Señor y Salvador. Amén. Alabado Dios. Amén. Amén. Ahora, esto tomará 2 minutos. Voy a darte 3 cosas. Te diré lo que le digo a los amigos. Tuve 200,000 personas bautizadas en el Espíritu Santo en las reuniones en América. ¿De acuerdo? Número 1, la fe con la que eres salvado es la misma fe con la que recibes al Espíritu Santo. No necesitas tener una gran fe, solo más fe, orar por más fe. Si puedes creer en lo que digo, tienes fe. Número 2, cuando pides la presencia del Espíritu Santo, debes pedirle que venga, te bautice y te llene. Él hará lo que le pidas si crees en Él. Número 3, la Biblia dice que se llenaron del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Y me gusta decirlo así. Ellos hablaban mientras el Espíritu Santo les daba palabras inspiradoras. Y cuando oras por el Espíritu Santo y le pides que entre, me pasó a mí, le pasa a todos los que conozco, en algún momento el Espíritu Santo te hablará y ese es tu espíritu orando, recibiendo el poder de Dios. Y cuando escuches esas palabras adentrándose a tu espíritu, solo dilas con tu boca
y sentirás la impartición del poder de Dios. Así que ahora di esto conmigo. Todos oremos esto juntos. Digan, Padre Celestial, Padre de Celestial, acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu de promesa, acuerdo a tu promesa, recibo yo recibo el don del del Espíritu Santo Espíritu Santo justo ahora. justo ahora. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, lléname, lléname, bautízame bautízame en el poder de en el Dios poder de y del Dios Espíritu y Santo del Espíritu Santo. justo ahora. Justo Di esto ahora. conmigo. Yo recibo Yo al Espíritu Santo, Espíritu Santo ahora, justo ahora, ahora, en el nombre, en el de, nombre Jesús. de Jesús. Ahora levanta tus manos y comienza a adorar, alaba a Dios. Aleluya, aleluya. Ahora a Perry le fueron dadas 8 palabras de un ángel que cambiaron su vida, y éstas cambiarán la tuya. Volveremos. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Tú escuchaste 8 palabras de un ángel que cambiaron tu historia. Dime sobre eso. Robert Kimberling era pastor hace años en Dakota del Sur. Esto le pasó a una mujer que era miembro de esta iglesia. Fue en los años 20 durante el Dust Bowl. Su vaca se cortó en una cerca, tenía gusanos y moría. Su esposo tenía tuberculosis y también moría. Perderían su granja. Y ella buscaba a Dios. Intentaré abreviar esto. Y ella vio... Le llaman diablo del polvo. Es un viento que comienza a girar como un pequeño Cierto. tornado. Iba hacia ella. Ella dijo, Señor, ¿qué más debo aguantar? Y de pronto el polvo cesó y un hombre salió de él. Era un ángel del Señor. Él dijo que su esposo sería sanado y vivirían para tener más hijos. Le dijo que la vaca sería sanada y, por cierto, los gusanos cayeron del vientre de la vaca cicatrizó sobrenaturalmente, la vaca vivió. Estás asombrando a la gente escucha, ahora. Escucha, bueno, oye, esto fue porque ella prometió dar a la vaca a las misiones del mundo si Dios la sanaba. Cuando ella dijo esto al hombre, que era un ángel de Dios, si Dios sana a esta vaca, la venderé para las misiones del mundo. El ángel se enojó con ella. La miró y le dijo, Liz, 8 palabras, no hay sí en el plan de Dios. No hay sí. Y cuando el hermano Kimberling me contó esto, y es mucho más detallado que todo esto, su esposo sanó y tuvieron más hijos, pero cuando él me dijo esto, Dios cambió mi vida. Déjame explicarte por qué. Hacía muchas oraciones por mi hijo, que era adicto al alcohol y las drogas, quien ya fue liberado, pero yo oraba en ese entonces, Señor, si solo lo tocaras, y dije a mi escudero, Robbie, si el Señor toca a Jonathan, y seguía diciendo, sí, y hubo demasiadas veces que lo dije, construiremos este edificio si el dinero llega, y el Señor me dijo, cuando tú dices sí, lo estás retrasando y me cuestionas. Dijo, piénsalo, al decir sí, lo que dices es, Dios no puede hacerlo, y dijo, ¿te das cuenta que la razón por la que tu hijo no ha sido liberado es porque Satanás se impone y dice, no cree en ti, Perry Stone ni siquiera cree en ti, porque cuestiona si puedes hacerlo? Dije, Señor, ¿cómo puedo cambiar mi oración? Respondió, deja de decir sí y di cuándo. Decía, cuando mi hijo sea liberado, cuando mi hijo vaya a Dios, cuando el dinero llegue, y de repente todo comenzó a cambiarse cuando quité el sí. Un hombre vino a Jesús y dijo, si quieres, sáname. Y Jesús dijo, lo haré. Él quitó el sí. El sí de Satanás. El sí de Satanás es un si fueras el Hijo de Dios. Y tú, el sí de Satanás siempre te hará dudar de la palabra. El único sí que Dios tiene es condicionado a sí mi pueblo que lleva mi nombre. La condición no está en Dios, porque Él no tiene el sí, Él da esa condición. ¿Vamos a obedecer? Bien. Cuando comencé a quitar el sí y esas 8 palabras, le dije al hermano Kimberling, cambiaste mi vida. Esa historia de 1929, justo en la depresión. Quiero que las personas sepan que cuando oren, ya no digan sí. Dejen de decir sí después de orar. Y comiencen a usar la frase, hermano, te diré algo, cuando Dios esté listo, cuando Dios haga esto, cuando Dios se presente, esto es lo que haremos. Él me enseñó esto. Y hoy en día me detengo y digo, Dios, perdóname, no hay dudas en tu plan. ¿Y sabes cómo sé que no lo tiene? Porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén. ¡Oh! Sí,
Y amén. Amén significa así, Así sea. sea.